Allí vamos. 12 de Hechos dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde estaban muchos reunidos orando. Ahí aparece por primera vez el nombre de Juan Marcos. Era hijo de María, vivía en Jerusalén. Está viviendo la liberación de Pedro por el ángel. La gente está clamando en ese hogar y esperando el milagro. El milagro llega. Pedro sale de la cárcel liberado por un ángel que Dios le manda. Y a la primera casa que va Pedro es a la casa de María. Porque María es una mujer que atiende las visitas. Porque María es una mujer hospitalaria. Porque María, no importa la hora que llegan, siempre tiene una sonrisa. Porque María es la mejor colaboradora de la iglesia. El pastor sabe que si llama a María siempre dice, amén, ¿dónde hay que ir? Hay que ir. Un enfermo, un necesitado, ahí estoy, pastor, ahí estoy. Sabe que María, y Pedro sabía que en la casa de María lo iban a atender bien. ¿Habrá casas como la de María? ¿Habrá gente como María entre nosotros? Gloria al Señor. Y fíjate que este libro se llama el libro de los Hechos. No es el libro de los buenos deseos de los apóstoles. No es el libro de la inspiración de los apóstoles. Es el libro de los hechos y no palabras. Con los deseos no construimos nada. Con las palabras no construimos nada. Las cosas se construyen haciéndolas. ¿Cuántos me dicen amén? Hechos, hechos y no palabras. Qué bueno ese título para el primer libro después de los evangelios. Amén. Y entonces leemos el 24. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Leemos el 24. La palabra del Señor, ¿qué pasaba? Crecía. ¿Está creciendo la palabra? Y se multiplicaba. Esa es la misión de la iglesia. Hacer que la palabra crezca. Que la palabra crezca entre los niños. Que crezca entre los jóvenes. Que crezca entre las madres. Que crezca entre los padres. Que la palabra crezca en nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? La palabra crecía. Y cuando la palabra crece, sucede el segundo milagro. Se multiplica. Gloria al Señor. Ya no es 1 más 1. No es ya 1 más 1 más 1 más 1. Ahora es multiplicar. 4 por 4, 16. Aleluya. 16 por 16, ya me olvidé. Pero gloria al nombre del Señor. Se multiplica. ¿Cuántos dicen amén? Que se multipliquen, que se multipliquen, que se multiplique. Eso es nuestra labor. Empezar sumando y luego multiplicando. Alguien gritó, sí, amén. ¿Cuándo salimos, pastor? Esta noche, ahora mismo salimos a repartir folletos. Esa, ¿qué plaza? Donde se junten los pecadores. Ahí hay que ir, ahí hay que ir. Y queridos, 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a quién, que tenía por sobrenombre Marcos. Amén. Tomen asiento, amados. Ahí aparece el joven Juan Marcos. El joven Juan Marcos era activo. El joven Juan Marcos estaba en el servicio de Dios. El joven Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Bernabé era hermano de María. Por eso había cercanía familiar, como la tenemos entre nosotros. Que empezamos a tener cercanía familiar cuando alguien se casa con otro y se une a la otra familia y se casa ahí un mexicano con una salvadoreña o un salvadoreño con una mexicana y ahí empiezan a hacer los jaleos familiares. Bueno, entonces Juan Marcos es el sobrino de Bernabé. Y era un chico de servicio, porque nadie va a llevarlo de viaje gratis si no es un trabajador. Yo para llevar un vago, ¿para qué voy a llevarlo? Entonces, querido, pienso que este muchacho era activo. Dale, tío, llévame, yo te llevo la maleta. Dale, tío, llevamos, yo te cocino, aunque no sepa cocinar. El tema es salir, conocer mundo, la aventura. Todo joven quiere la aventura, conocer mundos, descubrir mundos. Querido, eso está muy bueno. Es descubrir, salir del metro cuadrado, salir de la rutina. ¿O les gusta la rutina? Siempre más de lo mismo. ¿Qué hubo hoy? Más de lo mismo. Y cada semana que viene, más de lo mismo. Y el mes que viene, igual. Y el otro, igual. Hasta que se convierte un pecador en la iglesia. Aleluya. Que hasta que llega un amigo que invité. Hasta que llega un compañero de trabajo que invité.
las cosas cambian. ¿Qué pasará con esa vida? Debes cuidarla. Tú eres el pastor. ¿Cómo? El pastor es el pastor. Sí, pero las que paren ovejas son las ovejas. El que la cuida es el pastor. ¿Vamos por ahí? Nadie me dice amén, che. Con ganas, échale ganas, digan amén. Vamos a empezar a traer ovejas, aleluya. Él era activo, está ayudando, está trabajando, está sirviendo al lado de los experimentados hombres de Dios. Aleluya, Bernabé y Saulo. Saulo todavía no es Pablo, es Saulo, recién empezó. ¿Y quién es el maestro de Saulo? Bernabé. Bernabé es el número 1. Bernabé es el encomendado por los apóstoles a llevarse a Saulo a evangelizar. Lo fue a buscar a Saulo a Tarso de Cilicia porque todos tenían miedo de Saulo porque fue un perseguidor de la iglesia y no entraba en el grupo, no entraba en el equipo. Entonces Saulo, ¿qué hizo? Se fue a Tarso de Cilicia. Y cuando empezó a mover de Dios en Antioquía, Bernabé se fue a buscarlo a Saulo. Y ahí al lado de Bernabé va haciendo escuela, va haciendo experiencia, va haciendo vida hasta que un día deja de llamarse Saulo de Tarso para llamarse Pablo de Cristo. Aleluya. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pablo de Cristo. Aleluya. Seguimos en el 13. Y el 13 dice lo siguiente, el 13. Había entonces la iglesia de Antioquía. Mientras la iglesia de Jerusalén es la iglesia de los judíos. Es la iglesia de los judíos. La iglesia de Antioquía es la iglesia de los gentiles. Siempre las razas y culturas somos diferentes. En los usos, en las comidas, en la forma cultural somos diferentes. No podemos negarlo. Por eso la diferencia grande entre judíos y gentiles se vio allí. Que los judíos tenían su iglesia número 1 en Jerusalén. Pero la obra de Dios en Antioquía explotó. Porque algunos se animaron a predicarle a los griegos. Algunos se animaron a predicarle a otras razas, a otras culturas. Amado, está muy bueno predicarle a nuestra cultura, a nuestra gente. Pero hay que atreverse a predicarle a los gringos, a los black people. Hay que predicarle a todo el mundo. Deudores somos de todos para darle la palabra del Señor. Y en Antioquía aprendieron, aleluya, a darle la palabra a todos. Gloria al nombre de Jesús. Y entonces, ¿qué pasó? Los apóstoles mandan a Antioquía, mandan a Antioquía a Bernabé y a Saulo. Ahí están, en Antioquía, profetas y maestros. ¿Me está siguiendo? Bien. Y ahí estaban, gloria al Señor, Lucio de Cirene, Manaén y los otros hombres de Dios. Y el versículo 2 dice, ministrando estos, ¿a quién? Al Señor. ¿Qué más hicieron? Ayunaron. Dijo el Espíritu Santo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el Espíritu Santo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Léalo. ¿Qué dijo? Léalo. Tiene su Biblia allí. Lea lo que dijo el Espíritu Santo. Estamos leyendo el 13 de Hechos, versículo 2. Ministrando estos al Señor. Y ayunando. ¿Qué pasó? Dígalo fuerte. Dijo el Espíritu Santo a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es hermoso cuando uno escucha la voz de Dios. Es hermoso juntarnos en un retiro espiritual. Esto fue un retiro espiritual de líderes. Se juntaron los principales, todo el consejo ministerial de la iglesia. Se juntaron para ver qué pasos iban a dar. Como el pastor a veces cita a ustedes para consultarlos, para compartir, para crecer. Así se hacía en la iglesia. Ustedes tienen que ser obedientes a la voz del siervo que comanda la nave. Entonces usted sabe juntarlos, compartir. Y cuando uno viene a compartir, tiene que venir con ganas y estar dispuesto a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y luego de compartir, no solamente compartieron, también ayunaron. Querían algo grande de Dios. Y cuando queremos algo grande de Dios, hay que hacer algo grande para Dios. Y lo que más nos cuesta hacer para Dios es un ayuno. Que lo diga nuestro estómago. Eso nos cuesta a todo el mundo. Entonces ellos, vamos a ayunar para que Dios nos hable. Y entonces ayunaron también. Y habló el Espíritu Santo. Y dijo, apártenme, ¿a quién? Bernabé y Saulo para la obra que los
preparé. Queridos, todos nosotros, el Señor nos ha preparado para servirle. No llegó un momento todavía de salir al campo misionero o salir a evangelizar los barrios, pero el pastor es el quien prepara a los líderes, prepara a los siervos en la experiencia, en el ministerio, en el cántico, en el consejo, en la ayuda, en la evangelización. Y ustedes son los que tienen apasionadamente prepararse para extender el reino de Dios. ¿Por qué tu casa no puede ser un punto de misión? En España le decimos punto de misión a un hogar que dice amén, yo abro mi hogar para hacer reuniones. Porque ese es un lugar donde Dios puede hacer una maravilla que tú no te imaginas. Consagrar un hogar para el servicio del Señor es un gran paso. Para aquel que consagra el hogar y para nosotros que nos congregamos. El punto de misión. Ahí tenemos vecinos diferentes, gente diferente. Ahí tenemos la oportunidad y siempre los hispanos queremos ir a un punto de misión que tenga... ¿Qué tenga qué? Una buena cocinera o un buen cocinero. Que si así somos, entonces a los peces hay que agarrarlo por lo que le gusta. Amén. Hay que invitarlo y decir, vamos a tener una gran popuseada, o una gran enchilada, o una gran no sé qué. Pero invéntate algo. Palmas a Cristo, invéntate algo. Invéntate algo. ¿Y qué más? Con postre. También postre, con postre. Aleluya. Pero que nadie, tienen que venir. Nadie lleva nada a nadie. Se come en casa. Se disfruta en casa. ¿Y qué más? Música. Gloria al nombre del Señor. Y para no aturdir mucho a los vecinos, le hacemos una horita, pero ungida, ¿viste? Una horita, pero con el alma y vida. Amén. Para que los vecinos digan, ¿qué ruido que oye en su casa? ¿Le gustó el ruido? Estaba bueno. Bueno, te invito en la próxima viernes también, gloria al Señor, en la próxima semana. Abrir los hogares, puntos de misión, lugares de encuentro. ¿Qué mejor confianza que en tu casa? La gente llega más fácil a la casa que a la iglesia. Y si le das comida, Dios mío, no le importa que estén apretados. Panza llena, corazón contento. Así que, hermanos, hay que trabajar por ese lado a los peces que tenemos que atrapar. Alguien me está diciendo amén. Así lo hacían desde la antigüedad. Decía la palabra, y los hermanos predicaban en el templo y por las casas. Y los hermanos se juntaban en el templo y por las casas. Era constantemente la actividad. Ojalá hubiese 4 o 5 hogares para que tengamos 4 o 5 hogares. ¿A quién le toca allá? ¿A quién? Allá. ¿Cómo estuvo allá? ¿Cómo estuvo acá? ¿Cómo? Hermano, el pastor va a tener tanto trabajo. No lo dejen descansar. Perdóname, siervo. No habría problema, ¿no? Que no te dejen descansar ya. Gloria al Señor. Palmas aquí. Dice que no tiene problema en que no le den descanso. Que haya varios hogares. Yo quiero. Y empecemos, aleluya, con esa movida. ¿Qué nombre le ponen el que sea? Célula familiar, celulitis de mujer. No, perdón. El tema es hacer algo para bendecir la gente. Amén. Llévale una invitación, una tarjetita. Cuando empezamos en mi casa, Silvana se encargó de hacer tarjetitas especiales. Querido vecino, yo cuando veo la tarjetita, si hiciste la tarjetita, ¿qué es lo que habrá ahí adentro? Gloria al Señor. Amén. Una linda tarjetita. Amén. Estamos celebrando. Hay que inventar algo. ¿Qué celebrar? Hay que inventar algo siempre, amado. Y hemos traído para compartir. ¡Wow! ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Hay que invertir en el reino de Dios. Hay que invertir en el reino de Dios. Hay que invertir en salvación por las almas. Y aquí estamos, queridos, saliendo a predicar. Y llegamos a la palabra que dice, ellos entonces fueron enviados por el Espíritu Santo. ¿Quién los envió? El Espíritu Santo. ¿Y quién nos envía a nosotros? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nos envía, la victoria está asegurada. ¿Y será voluntad del Espíritu Santo que nuestros hogares sean puntos de evangelización? ¿Será voluntad del Espíritu Santo que nuestros hogares se abran para sembrar la palabra, invitar a la gente también? ¿Será voluntad del Espíritu Santo? ¿Qué le pasa? No me quieren invitar. Gloria al Señor. Y entonces, ¿qué pasó? Dice más adelante, y navegaron, tomaron los barcos y se fueron navegando a otros pueblos, a otras naciones, a Chipre, a Salamina, anunciando la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Y tenían también, ¿qué? A Juan de ayudante. O sea que habían escogido de nuevo
a que Juan Marcos les acompañe. Quiere decir que Juan Marcos era de confianza. Quiere decir que Juan Marcos se preocupaba, era trabajador, si no, no lo llevaban a un segundo viaje. Lo llevaron de nuevo para ayudar. Pero en el versículo 13, ahí viene el shock, ahí viene el golpe. Todo iba bien hasta que el 13:13, y nadie cree en la yeta, pero el 13:13 de hecho dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arriban a Perge de Panfilia, pero, hay un pero ahí. Pero, ¿qué pasó? What happened? Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. La Escritura no dice más nada. El muchacho se fue. El muchacho abandonó la obra. El muchacho, de buenas a primeras, se tomó el barco y se fue a Jerusalén. No dice nada la Escritura, si es que se enojó con el tío Bernabé o que no hicieron buena yunta con Pablo. No dice qué pasó. No dice qué sucesos golpearon la vida de este muchacho que iba tan re bien, y de pronto abandona todo. De pronto tira la toalla. Queridos, todos pasamos crisis. En las iglesias no es nada fácil convivir. Las iglesias, amados, somos todos de diferentes caracteres, de diferentes maneras. Y a veces no venimos todos los días iguales. ¿O sí? No, somos diferentes. A veces muy cansados, a veces con un dolor, a veces con una calumnia, a veces con un problema, a veces que el trabajo, a veces que la familia en tu país, a veces, siempre hay cargas estas en la vida. No podemos venir todos los días iguales a la iglesia. Y por ahí alguien piensa que uno la miró mal, o que te miró mal, o que no te saludó, o que no te saludó como antes, y esas cosas que nos ocurren en familia. Amados, lo mismo pasa en cualquier trabajo. Pero si en la empresa tú vas igual, aunque tu jefe sea inaguantable, seguís yendo si te pagan bien. Aunque tu jefa sea un desastre, la dueña, y nunca queda conforme como limpiar la casa, o en el equipo de limpieza te exigen demasiado. Yo estoy harta. Y te la aguantás. ¿Por qué? Por amor a tus hijos, por amor a tu trabajo, por amor a algo más grande. Queridos, en la obra de Dios hay que soportar las cosas. Dice la palabra soportándoos, sobrellevándoos los unos a los otros. Aquí, querido, es el tema de la armonización, dura tiempo. No es fácil convivir. 1 hora, maravilla, 2 horas, pero cuando entremos a conocernos más cerca, entran a descubrirse más defectos. ¿Vale? Más cerca, te veo hasta las arrugas. Y no hay peor cosa que el mal aliento. ¿Por qué no hay peor cosa que el mal aliento? Porque vos no te das cuenta que tenés mal aliento. El que está al lado tuyo se da cuenta. Y así nos pasa con la forma que somos cada uno. A veces el mal aliento depende de lo que hayas comido. ¿Ya que se ha comido aquí? Ha comido ajo. Es una sopa de cebolla y ajo, por ejemplo, digo. Y te vienes para la iglesia todo feliz. Amados, tenemos que aprender a convivir como en la familia. Es que la confianza da asco. No, querido. Esa es la confianza. Somos una familia. Cuando llegamos a esto es que hemos conquistado algo. Somos familia. Cuando alcanzamos a compartir nuestros defectos y reírnos de defectos y virtudes, estamos siendo familia. Por eso es bueno, amados, un fin de semana de familia. Un día enterito. Amén. Un día enterito. De familia. De familia. De familia, no pastor, de familia. Gloria al Señor. Que juegan los chicos, los grandes. Bueno, ustedes saben más que yo de todas esas cosas, porque son ustedes la gran familia. Él se apartó, él no aguantó la crisis. Cuando uno no aguanta, se va. Y alejarse es cobardía. Alejarse es cobardía. Y el diablo está alerta para que dejemos la obra del Señor. El diablo se pone feliz cuando dejamos de trabajar. El diablo se pone feliz cuando estamos mal entre nosotros. El diablo dice, esta es la mía, vamos bien. Y entre otros demonios están al tanto porque se hablan por estos aparatitos. Imagínate, nosotros nos hablamos por estos aparatitos y los demonios, ¿qué es lo que tendrán para hablarse entre ellos? ¿Y cómo está fulana? Y sigue igual, qué bueno, dale duro. Y estaban allí y dice, métele un espíritu de mentira. ¿Ha leído esa parte? Cuando dice, métele un espíritu de mentira. Yo seré espíritu de mentira en la boca de fulano. Uy, está en la Biblia, sí, está en la Biblia.
Y el diablo no se queda quieto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Así que, amados, gloria al Señor, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Tenemos Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tenemos la gracia de Cristo. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos para enfrentar las obras del maligno y ponerla debajo de nuestros pies. Pero ¿qué pasó con la historia? Nadie habla más de Juan Marcos. ¿Por qué no se habla más de Juan Marcos? Porque Lucas es el que escribe el libro de los Hechos. Al escribir Lucas el libro de los Hechos, solamente Lucas se encarga de la vida misionera de San Pablo. O sea que Pablo aparece en todos lados porque Lucas es el hombre que lo acompaña. Sabemos que Lucas era el médico amado, y Pablo necesitaba un médico al lado, aparte de un misionero. Así que, queridos, no sabemos más. Desaparece de la escena la vida de Juan Marcos. ¿Qué pasó? Se fue a Jerusalén. ¿Y qué pasó en Jerusalén? Se volvió a congregar. Pienso que como en Jerusalén estaba la madre, qué mejor que mamá. Cuando andamos mal, uno vamos con mami o con papi. Así que ellos, en vez de irse a Antioquía, se fue a Jerusalén. Se fue a la casa de su mami a buscar consuelo, sosiego. Y allá parece que la mami lo aconsejó muy bien. Parece que la mami lo ayudó muy bien. Parece que la iglesia en Jerusalén lo atendió muy bien. Pero también que tenemos que meternos en la Biblia para ver si Juan Marcos realmente volvió a la obra. Si Juan Marcos realmente se rehabilitó. Si él volvió al trabajo de Dios o se apartó para siempre. Entonces rápidamente nos metemos en la palabra de Dios, los últimos textos de la Escritura, y leemos. ¿Dónde leemos? Leemos lo primero, gloria al Señor. 15:36. Segunda oportunidad. 15:36. De Hechos 15:36. ¿Lo tenés? Después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé, ¿qué le dijo? Volvamos a visitar a los hermanos. ¿En dónde? En todas las ciudades que predicamos. Vamos a ver cómo están los hermanos. Cómo están en cada ciudad, cómo están en cada iglesia. Vamos a dar una vuelta. Y entonces, ahí viene el problema. Bernabé quería que lleven consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. O sea que ahí estaba en Jerusalén esperándolos a su tío y esperando la segunda oportunidad. Apenas lo vio aparecer a su tío Bernabé. Pienso que le habrá dicho, tío, quiero otra oportunidad, no les voy a fallar de nuevo. Tenía más confianza con Bernabé, que era su tío. Quiero la segunda oportunidad. Y entonces Bernabé quiere llevarse consigo a Juan Marcos para darle la segunda oportunidad. Pero Pablo se pone en contra. Qué cosa extraña, ¿no? Se pone en contra Pablo. Este gran siervo de Dios se pone en contra. Y no le parecía bien llevar consigo a aquel que se apartó de la obra. Y hubo tal desacuerdo, qué raro, ¿no, pastor? Que haya desacuerdo entre los pastores. Hubo tal desacuerdo entre Bernabé y Pablo que se separaron el uno del otro. Una división, pastor, qué raro, ¿no? Se separaron, no se pusieron de acuerdo. Por el caso de Juan Marcos. A ver cómo sigue la historia. El uno del otro se separaron. Bernabé tomó a Marcos, su sobrino, y se fue navegando a Chipre a evangelizar. Y Pablo escogió a Silas. Silas se frotaba las manos porque había dicho, yo quiero ir a la obra, Pablo, llévame a la obra. Pienso que Silas ha sido un joven dinámico, porque después lo vemos a Silas trabajando, que salió bueno Silas, salió re bueno. Y Silas se plegó, Pablo, llévame, y ahí discuten Pablo y Bernabé, que llevó a Silas, que llevó a Bernabé no, que llevó a Marcos. Ahí discuten entre ellos santamente, cristianamente, y se separan. Querido, se separan y uno agarra a Juan Marcos, Bernabé, y al otro lo agarra Pablo. Amén. No hay más historias. ¿Qué pasó con él? Y por eso damos un salto más en la Biblia. Damos un salto más en la Biblia y nos metemos con Pedrito. Primera Pedro 5:13. ¿Quién tiene ya Primera Pedro 5:13?
Primera Pedro 5:13. Palabra de Dios. ¿Quién lo encontró? Vamos pesquisando la vida de Juan Marcos. A ver si se rehabilitó o no. A ver si siguió la obra del Señor. A ver si fue fiel a la obra del Señor. ¿Cómo dice Pedro? 5:13, ¿verdad? Sí, dale. La iglesia que estaba en Babilonia elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Qué tal? Pedro, el viejo Pedro, levantando una iglesia en Babilonia, lo peor del imperio, Babilonia, la parte más corrupta del imperio, más corrupta que Roma. Ahí había plantado obra Pedro. ¿Y a quién se llevó? A Marcos. Si se llevó a Marcos y le dice, mi hijo, es que Marcos se ganó el corazón del viejo. En Marcos tuvo el talento, la forma, el cariño de ayudar al viejo y ganar el corazón del viejo. Por eso el viejo escribe, y Marcos, desde Babilonia, mi hijo os saluda. Palmas a Cristo. Juan Marcos está en batalla. Claro, alguien dirá, pero pastor, lo bueno que es Pedro, pero a ver qué dice Pablo. Vamos a ver qué dice Pablo. A ver si nos enteramos del chisme de Pablo. Vamos a chismear con Pablo, a ver qué. Segunda Timoteo 4:11. Segunda Timoteo 4:11. ¿Qué pasó con Pablo? El que lo encontró primero lo lee. Segunda Timoteo 4:11. Dale, vos que sos joven, tenés que echarte ida y vuelta. ¿Quién no parece que la hermana va a ganar primero? ¿A quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana este padeo bíblico? Segunda Timoteo 4:11. Amén. 4:11. Solo Lucas está conmigo. ¿Cómo? 4:11. ¿Solo Lucas Está conmigo. con Pablo? Y yo me quejo que me dejan solo, pastor. A Pablo lo dejan solo, a mí que van a hacerme, querido. Menos mal que tengo a Pedro acá cerca todavía. ¿Viste vos? Solo Lucas, ni a él lo bancaban. Al pobre hijo Pablo ya me lo dejaban a un costado. ¿Te das cuenta? ¿Y quién quedó con él? Lucas. Le tuvo misericordia porque era el médico de cabecera. Y era el que escribía las historias del gran siervo de Dios, Pablo. Y acá escribiendo Pablo. Siga, Pablo. Toma, Marco. Uy, para, empecemos de nuevo. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos. Opa, toma a Marcos. ¿Qué pasa? Y tráela contigo. Y tráelo. Porque me es útil para el ministerio. Qué fuerte, ¿no? Primero no servía, un inútil. O sea, son inútiles, como vos le decías a los vagos eso. Y ahora Pablo dice, tráemelo a ese vago, tráemelo a aquel que lo necesito. Pero no era que te llevaba mal, no era. Pedro me dijo que no hay como este muchacho y estoy solo. Y cuando uno está solo quiere buenos amigos. Cuando uno está solo quiere buena compañía para conjugar las horas difíciles de la vida. Y viejo y en soledad, Pablo dice, me queda uno solo, Lucas, por favor, tráemelo a ese muchacho, tráemelo con vos, lo necesito porque ahora me es útil. Palmas al Rey, ahora me es útil. Antes era un inútil, fracasó, renunció, ahora mostró la obra del Espíritu Santo en él, la obra maravillosa en su vida. Y aquí nos muestra la Escritura que todos podemos pegar un resbalón en la vida, pero aunque caí, me levantaré. Aunque ande en sombras de muerte, el Señor siempre será mi luz. Todos podemos fallar y fracasar en el ministerio, pero son experiencias de vida que el Señor nos vuelve siempre a dar la oportunidad. Y vuelve, y vuelve, y vuelve. Un antiguo texto dice, 7 veces cae el justo y las 7 se vuelve a levantar. El problema no es caerse, el asunto es quedarse tirado en el suelo. Si tú te caes, te quedas ahí tirado, tío. Lo primero que haces, te levantas. Hasta que me vio, para no pasar vergüenza. Es naturaleza nuestra de no quedarnos tirados. Cuanto más lo espiritual, nunca quedarnos en el suelo, nunca quedarnos tirados. Y siempre hay gente dispuesta a ayudar.
Siempre están los Bernabé que nos tienen súper paciencia. Dios prepara a los que nos ayudan. Pero amados, si esto es un ejemplo maravilloso de la obra del Señor y cómo alguien puede llegar a lo que llegó, lo más grande, que Juan Marcos es elegido por Jesús. Es elegido por Jesús para que escriba él también uno de sus evangelios. Uno de sus evangelios, el evangelio de San Marcos. Jesús lo escogió para que él escriba el evangelio según San Marcos. ¿Y sabe cómo le llamamos al evangelio de San Marcos? Le llamamos el evangelio del siervo fiel. Porque Jesús es presentado como el siervo fiel de Dios, que nunca falló. El siervo fiel. Él escribe el evangelio del siervo fiel. Autocriticarnos es difícil, ¿no? Reprochar nuestros errores, vernos al espejo y reconocerlos. Solo lo hacemos cuando estamos solos. Pero es difícil hacerlo en público. Pero Juan Marcos, qué bueno, como Dios lo usó para enseñarnos con su vida, con su ejemplo. Y que Jesús lo escogió para que escriba el evangelio del siervo fiel y presenta a Jesús como el siervo obediente, el siervo que siempre ayuda, el siervo que siempre lucha, el siervo que siempre está dispuesto. Nos ponemos de pie, el siervo que será siervo hasta el final, hasta que te diga el Señor: ven, buen siervo y fiel, ven, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Sobre mucho te pondré. Gloria al Señor. Curva tu cabeza, cierra tus ojos. Pierde su recompensa, ¿verdad? No pierde su recompensa. Quizá usted dirá: yo llevo años trabajando y sirviendo al Señor. Pero déjeme decirle que Dios tiene su momento en que nos va a recompensar a cada uno. Amén. Él habló al principio, 60 años de trabajar y de servir al Señor. Yo creo que trabajar con gitanos, pastor, trabajar con gitanos no es nada fácil. Es otra cultura, es otra formación. Ellos tienen sus normas. Son como agarrar una tribu diferente. Trabajar en España, un país netamente ha sido católico, y trabajar con ellos no ha sido fácil, pero el evangelio se tiene que expandir. Es más, el apóstol Pablo dice que él tuvo deseo de ir a España y no se le permitió, pero tuvo deseos. Y por eso felicito a nuestro hermano, ¿verdad? Por su trabajo en el ministerio, el trabajo en la viña del Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor por la vida de nuestro hermano. Y vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar, ¿verdad? Por esa palabra. Yo no sé, pero escúcheme esto, por favor. A alguien Dios le habló hoy. Quizás usted está empezando en las cosas del Señor. La Biblia dice que es de los que terminan, no de los que empiezan. Y un día también yo, pastor, tengo 18 años de servir al Señor. Puedo ser un hijo espiritual de Él. Son 18 años. A la par de 60, estamos hablando de casi el doble o más del doble o el triple. Pero aquí vamos en el camino, estamos sirviendo al Señor. ¿Y sabe qué es lo precioso? Que como Pablo necesitó ayudantes, necesitó colaboradores para que le aportaran y le ayudaran en el ministerio. Nosotros también necesitamos, ¿verdad? Nosotros también necesitamos. Y escuche esto, porque no sabemos si de aquí Dios va a levantar misioneros, si de aquí Dios va a levantar evangelistas, pastores, profetas. Porque muchas veces nosotros contamos la historia, pero no sabemos si alguien va a empezar. Dios lo va a ungir con su Santo Espíritu para que vaya y continúe. El apóstol Pablo, Bernabé, Lucas, Marcos, Juan, todos empezaron, nos dejaron marcada la historia.
marcada la historia por medio de las letras, por medio de la Biblia, por medio de la palabra. Nosotros venimos a continuar, porque el libro de los Hechos continúa todavía. El libro de los Hechos no ha terminado. Están los hechos suyos, los hechos míos, los hechos de sus hijos. Ahora, cada padre de familia, el deber, la obligación es educar a sus hijos para que el día cuando usted no pueda, que usted ya no esté, ellos continúen lo que se ha empezado. Y por eso nosotros, le voy a decir algo, como pastores, indirectamente en el ámbito espiritual, nos convertimos en padres espirituales para levantar una nueva generación de hombres y mujeres que trabajen y sirvan al Señor y puedan ir por las naciones. ¿Por qué no levanta su mano ahí donde está y cierra sus ojitos? Y le dice al Señor: Señor, yo quiero trabajar. Señor, yo quiero servir. Lo más precioso, lo más hermoso que hay en el reino de Dios es el servicio. Cuando tú levantas tus manos, abres tus labios y le dices al Señor: Señor, yo quiero servir, yo quiero trabajar, quiero compartir el pan con mi amigo, con mi amiga, con mi vecino. Quiero compartir mi casa para que en mi casa se haga una célula, para que mi casa se sirva de instrumento para que otras almas se salven. Quiero decirte que Dios va a tener una gran recompensa para ti, aquí en la tierra y también en el cielo. Cuando tú te levantas y dices: yo quiero predicar, yo no me voy a morir todavía sin antes servir, sin antes predicar, sin antes hacer discípulos. Aquí hay personas que Dios va a levantar de una manera especial para llevar el Evangelio. El Evangelio tiene que llevarse, dice la Biblia, a toda costa. Sea en tren, sea en barco, sea en avión, sea en automóvil, sea por medio del teléfono, de la tecnología, la computadora, yo no sé, por medio de la televisión, por medio de la radio. El Evangelio tiene que llevarse. Y escuche esto, porque usted es parte del avivamiento que Dios va a despertar. Usted es parte de lo que Dios va a hacer en estos últimos tiempos. Y todos aquellos que nos ven también por internet, también Dios le está haciendo un llamado a usted a trabajar y a servir. Aleluya. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de declarar la palabra. Padre, queremos darte gracias esta tarde, esta noche preciosa. Gracias por la palabra, Señor, y la experiencia que este hombre nos ha contado, Dios. Trabajando, Señor, en fábricas, en las calles, dándole alimento a la gente pobre, Señor. Trabajando en las calles de España, Señor. Y tú, Señor amado, lo has levantado, Dios. Quizá en la mente de algunos ya se les olvidó que alguien sirvió de instrumento. Pero esta tarde, esta noche estamos aquí, Dios. Y hemos escuchado tu palabra, Padre. Hemos escuchado tu evangelio, Dios. Y como sacerdote de esta casa, Padre, yo bendigo a este hombre, Dios. Imparto, Dios amado. Y gracias por su paternidad. Gracias por el Espíritu. Gracias por la experiencia. Gracias por su salud. Gracias por lo que has puesto en sus labios. Gracias por su experiencia. A nosotros nos ayuda mucho, Señor. Te damos muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, levante sus manos y adore al Señor en estos últimos minutos. Levante su mano y dígale: Jesús, gracias por salvarme. Gracias por restaurarme. Gracias, Señor, porque tú eres parte de mi vida. Gracias por estar en mi hogar. Gracias por estar en mi casa. Gracias por salvarme. Gracias por cuidarme. Gracias por protegerme. Gracias por hacerme un llamado supremo. Muchas gracias.
Gracias, Jesús. Aleluya. Padre, pedimos, Señor, que nos lleves hacia nuestros hogares. Que nos lleves con bien a cada una de nuestras habitaciones, Padre. Oro, Señor, por mis hermanos, por cada uno de ellos. Oro para que tú pongas en sus corazones contar su historia, contar su testimonio, Dios, de lo que Cristo, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y que estas actividades de fin de año, nosotros como iglesia podamos aprovecharlas, Dios, para llevar tu evangelio, para llevar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Si usted quiere colaborar con el ministerio de nuestro hermano, él va a tener allá en la parte de atrás, dice, o aquí, adelante. Ok, aquí va a tener él, aquí va a estar al frente. Si usted quiere colaborar con su ministerio. Vayan a predicar el evangelio. Vayan a ser discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿a quiénes exactamente envía el Señor a hacer discípulos? A los adoradores. Por lo tanto, todo creyente que se convierte en un discípulo de Jesús tiene que ser adorador, pero también tiene que convertirse en un hacedor de discípulos. La raza humana se multiplique, pero principalmente quienes se tienen que multiplicar son los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, Él les dice, edifiquen casas, ¿verdad? Y luego multiplíquense, ¿verdad? Porque quería el Señor de que el pueblo de Israel fuera multiplicado. Ahora dice, orad por la ciudad a la cual el Señor los ha enviado, porque si ella tiene paz, vosotros también tendréis paz. Por eso es que nosotros siempre en nuestras oraciones, siempre oramos por la ciudad. No importa si es lunes, si es martes, miércoles, jueves, viernes o sábado, hay que orar por la ciudad.